CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1322, Planeando nuestro legado. Para iniciar escuchemos Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Doctor, un legado es algo que nos hace trascender, sin lugar a dudas. Seguro. Y en el día de hoy tocaremos un tema importante que tiene que ver no solamente con el hecho de dejar un legado, lo cual es muy significativo, sino de planear ese legado que queremos dejar. Y eso hace la diferencia, fíjate, cuando lo planeamos. Sin lugar a dudas, y tomado de un artículo que escribe Robert Tamasi para Maná de Lunes, titulado originalmente Determine ahora el legado que dejará, estaremos ahondando en este importante tema en donde él comienza diciéndonos: alguien dijo que en las primeras fases de sus carreras, negocio y profesiones, las personas se esfuerzan por alcanzar el éxito. Logros, promociones, premios, reconocimiento. Pero luego, ¿qué pasa? Hay un cambio, doctor. Luego, en las fases posteriores de sus carreras cambian el enfoque a lo significativo, buscando dejar una marca permanente, un legado importante. Y ahí está la clave. Sí, sin duda. Ahí está la clave. Ahora, esto parece cierto, aunque también, dice él, he visto a jóvenes negociantes y líderes profesionales que hoy tienen un acucioso interés en dejar un impacto significativo en sus comunidades y en el mundo. En el legado de los líderes, esta organización no lucrativa donde Robert pertenece desde el 2001, dice: creemos que la verdadera prueba de un líder no son sus logros, no es su riqueza o su nivel educativo. La medida de un gran líder es lo que queda después de que él o ella se van, ya sea por un nuevo trabajo, por la jubilación o por fallecimiento. Y ahí está el secreto. Ahora, ¿qué vamos a dejar? Él menciona aquí que ha visto que las personas, conforme van madurando, van siendo más sensibles a eso, pero que también reconoce que hay algunos jóvenes que tienen ya una perspectiva en la trascendencia, y le puedo decir que lo he podido ver de la misma manera. Yo creo que estamos en un cambio generacional. ¿Cómo no? En donde los jóvenes nacidos, no solo en este siglo, en este milenio, tienen un apetito por la trascendencia. Ellos crecieron viendo a figuras que a través del desarrollo tecnológico han cambiado literalmente el mundo. ¿Cómo no? Y hay como que una idea de que en un momento determinado ellos pueden ser el instrumento de una gran transformación. Y qué interesante, ¿verdad? Ver esa cultura en estos jóvenes. Y yo creo que también, además de ser interesante, es un desafío. ¿Cómo no? Para aquellos que nacimos el siglo pasado, de aprender, doctor, a ser mentores de esta generación. Fíjate que él habla de una experiencia que recientemente vivió, que fue el funeral de su tío, Joe Tamasi. Él había tenido un éxito considerable tanto como un abogado corporativo como en su práctica privada. Sin embargo, su mayor impacto, y aquí está lo que él nos quiere decir, fue haber logrado una amistad incondicional en las vidas de innumerables hombres, mujeres y niños a través de su generosidad
incansable y a menudo el servicio sacrificial que él hacía, de mucho significado. Ya me imagino. Y ahondando en ello, dice, de muchas formas, Joe había sido para mí como un segundo padre. Fíjate qué importante. Cuando estuvo a favor de sus 3 yernos, todos vimos en él un ejemplo consistente de diligencia, Fíjate. de compromiso a la excelencia, de iniciativa y de perseverancia. Dice, él sirvió a su comunidad de muchas maneras y era presto para ir en ayuda de las personas necesitadas, aunque supiera poco de ellas. Más que todo, él fue modelo de lo que significa cultivar una profunda fe en Dios y llevarla más allá de las palabras y ponerla en acción. Para mí, ese fue el impacto. Lo hemos ya comentado antes, una de las más recientes convenciones del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos a nivel mundial fue en Irlanda del Norte y estuvimos en donde se fabricó el Titanic. Ah, muy interesante. Y bueno, pues ¿Cómo no? ya ve que ahí está el Museo del Titanic Sí. y bueno, pues el Titanic es el gran protagonista de la película. Sin embargo, hay algo muy interesante. A las afueras del museo hay una navegación, hay un barco, Sí, un barco. que está ahí y que forma parte, digamos, del recorrido y de las instalaciones. Está ahí estacionado, por decirlo de alguna manera, que se llama el Nomadic. Y estando ahí, pues tomamos algunas fotos y yo me quedé con la idea de que por qué estaba ese barco. Ya estando acá de regreso o en camino, investigando, y me quedé sorprendido de la historia del Nomadic, porque resulta que este Nomadic fue construido casi al mismo tiempo que el Titanic, por la misma empresa, 1 mes y 6 días, una cosa así, antes. Ha servido a 3 naciones, ha sobrevivido 2 guerras mundiales, fue restaurante en el río Sena, muy cerca de la Torre Eiffel, transportó y trasladó a miles y miles y miles y miles de personas y sigue sirviendo hasta el día de hoy como parte del Museo del Titanic. Correcto. Cuando este enorme barco, es decir, el Titanic, no fue capaz de llevar a una sola persona a su destino. Fíjate qué interesante. ¿Cómo podemos llegar a trascender? Muchas veces hay cosas que nos parecen muy atractivas y que nos llevan al fondo del mar, y otras cosas que son como el servicio, el servir a otros nos lleva finalmente a trascender. Estamos escuchando Planeando Nuestro Legado. Búscanos en Facebook como el programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos. Este es el programa 1322 y quienes deseen escucharlo, quienes deseen volverlo a escuchar, quienes deseen compartirlo con alguien más, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, el canal del programa Visión 2020, con ese número 1322 y el título Planeando Nuestro Legado. Robert Tamassi hace referencia a su tío y cómo su tío, sirviendo a otros, y por eso hacía la alusión al Sí, Nomadic, cómo no. ha trascendido. A lo mejor no es el gran protagonista de la película, pues yo ni siquiera sabía que existía, pero en la vida de esas personas a las cuales impactó, Joe sigue siendo sin lugar a dudas una bendición. Así es. Y nos exhorta aquí Robert Tamassi para planear un buen legado y que lo podamos dejar e impactar a futuras generaciones. Dice que debemos poner atención a los verdaderos tesoros. ¿Cuáles son esos verdaderos tesoros? Hablando a sus discípulos, Jesús les amonestaba diciéndoles estrictamente estas palabras: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Qué tremendo, ¿verdad? Fíjese, yo iba a este pasaje, Mateo 6, y por mucho tiempo había pensado en tesoros a lo mejor parecidos a los que pudiéramos llegar aquí en la tierra. Por ejemplo, yo decía, en el cielo
Dice Jesús que va a preparar morada para nosotros. Eso quiere decir que hay donde vivir, hay casas. Entonces, quizá un tesoro en el cielo pudiera ser una casa muy grande, una mansión. Y aunque creo que eso puede ser así, también entendiendo que las personas somos su posesión y somos su tesoro, un gran tesoro que de veras vale la pena es a la gente que vamos a conocer aquí y ver allá. Fíjate, nada más hay 3 cosas eternas. Dios es eterno, su palabra es eterna. Él dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Sí. Pero el alma del ser humano, tu alma y la mía, son eternas. Entonces, qué importante es llevar a mucha gente a la eternidad, pero con Dios, no a la eternidad aparte de Dios. Lo cual es terrible. Que si tú no tienes a Cristo en tu corazón, pues no vas a pasar la eternidad con Dios, porque ese es nuestro boleto de entrada, por así decirlo, el sacrificio que hizo Cristo al entregar su vida y tomar literalmente nuestro lugar para que nosotros fuéramos perdonados. Qué trascendental ese mensaje. Y acá la idea es que nosotros podemos preparar un legado verdaderamente trascendente cuando ponemos los ojos en los tesoros verdaderos. Y ese tesoro verdadero es aquello que abona la eternidad y son normalmente personas a las que vamos a llevar a la eternidad con Dios. Y ahí estoy hablando yo de mis hijos, estoy hablando de mis nietos, estoy hablando de mis discípulos, estoy hablando de los discípulos de mis discípulos, o sea, aquí estamos hablando de futuras generaciones. Aquí hay un segundo aspecto. ¿Ganar el mundo perdiendo el alma? No. Fíjate lo que dijo Cristo en otro momento. Dice: ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si al final pierdes tu vida o pierdes tu alma? Dice Tamasi, personas como mi tío han venido a entender la verdad de estas enseñanzas. Muchos de los altos directivos van y vienen, aún en las corporaciones más prestigiadas. Fíjese, he tenido, no sé si el privilegio o la desgracia, de escuchar en 2 ocasiones que recuerdo bien, personas que me han dicho, palabras textuales: el día que yo no esté en esta organización se va... Cuidado. Se va a destruir, va a sucumbir. Ay. Ninguna de las dos está en la organización y las organizaciones siguen sin problema. Yo tuve una experiencia porque Dios me llamó de dejar la iglesia donde estaba para ir a otro ministerio. Y yo le dije al Señor: ¿qué le va a pasar a la iglesia, Señor? Dice: nada, no es tuya. Volviendo a ese punto, fíjese, dice, las listas de los más ricos y poderosos cambia cada año. Así es. Los autos más avanzados y las cosas con la tecnología más reciente que podamos adquirir se vuelve basura antes de que siquiera la conozcamos. Pero una vida que invierte en otra vida nunca envejece. Qué importante. Imagínense nada más. Fíjate que ahí entra el ministerio de CBMC, o sea, CEPEC. Sí. Nuestra vida es vaciar tu vida en alguien más. Y caminas con esa persona hasta que esa persona empieza a caminar por sí solo. Pero no solo empieza a caminar solo, sino que busca a alguien más para que es él, donde tú vaciaste tu vida, él la pueda hacer en otra persona. Y ahí está el fruto. El comité de profesionales y empresarios cristianos, para quienes nos escuchan y tengan más contexto, nace en la década de los 30 del siglo pasado, como una operación rescate, para no solamente llevar el mensaje del evangelio, sino discipular a hombres que están en el mundo de los negocios, atormentados por la crisis económica, a fin de que encuentren una esperanza. El día de hoy, esa misma palabra de esperanza es tan vigente como cuando Jesucristo las pronunciaba y que formaron parte de las Escrituras, y el día de hoy Dios sigue buscando a hombres y mujeres en el mundo empresarial para hacer no solamente una luz, sino además alcanzar a otros y hacer un verdadero legado. Y para dejar fruto, más fruto, mucho fruto y fruto que permanezca. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.